que se pueda. Quiero leer la Biblia para ustedes, ¿sí? ¿Cómo ven? Leemos la Biblia, capítulo 7 del libro de Segundo de Reyes, ¿sí? No sé si ya este día usted leyó su Biblia, pero temprano hay que leer la palabra de Dios. La Biblia dice que es el pan de vida. El pan de vida, mi palabra, dice el Señor. Es pan, es lámpara, es martillo, es luz, es espada, es todo lo que necesitamos. Hoy leí 7 lindos capítulos del libro de Job y me emociona ver cómo enfrenta la crisis tan seria y tan grave que vivió. Bueno, capítulo 7 de Segundo de Reyes. Para que usted descanse tantito, porque luego lo voy a tener sentado un ratito, póngase de pie y leemos de pie capítulo 7, del versículo 1 hasta el versículo 4, ¿sí? Del 1 al 4, y nos vamos a centrar en el verso 4. Pero mire esta bonita historia. La Biblia está preñada de verdades increíbles que el Espíritu Santo da a luz en nuestro corazón cuando la leemos. Mire lo que dice esta historia. Voy a hablarle acerca de la única alternativa para los milagros. Dice la Biblia: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Este verso no tiene mucho sentido si no leemos lo anterior y luego lo posterior. Israel estaba viviendo una hambruna terrible porque tenían otra nación que tenía sitiado a Israel por muchos meses. Se había acabado todo lo que se podía comer. Se había pollos, gallinas, vacas, becerros, cereales, lo que fuera. Y dice la Biblia que habían comenzado a comerse a sus hijos. Imagínese que llegue un hambre así y diga usted: oye, ¿con cuál comenzamos, verdad? ¿Con el mayor o con el más chiquito? 2 mujeres se pusieron de acuerdo y dijeron: mañana nos comemos el mío y pasado mañana el tuyo. Y el siguiente día mataron al niño y se lo comieron. Y cuando le tocó el niño a la otra mujer, no quiso entregarlo. Y el rey iba pasando por ahí por la calle y la mujer salió gritando y diciéndole: hazme justicia, por favor hazme justicia. Con esta hambruna ayer nos comimos a mi hijo y mi compañera dijo que ahora nos comíamos el de ella y no lo quiere entregar. El rey se arrancó los cabellos y se sintió terriblemente adolorido ante la crisis que vivía Israel. Esta es la historia que vamos a revisar hoy. Versículo número 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y le dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Ahora, esta es la historia. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriríamos en ella. Y si nos quedamos aquí, también nos vamos a morir. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. La historia sigue y usted la debe de leer en la casa
porque es muy apasionante y muy cautivadora. Vamos a hacer una oración. Padre fiel, nos das una mañana linda, nublada, muy agradable en el clima después de estos calores tan grandes que hemos tenido. Gracias por esta linda mañana. Gracias por estar en tu casa. Gracias por venir a rendirte culto y alabanza y adoración. Y declararte Señor de nuestra vida y también de nuestra familia. Danos tu bendición, danos tu gracia y danos tu favor divino esta mañana. Limpia bien nuestros oídos para que tu palabra penetre por ellos y llegue hasta el alma y nos motive a tomar decisiones significativas que honren tu nombre y bendigan a nuestra familia y a nuestra iglesia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, tomen entonces su lugar, por favor. Y vamos a hablar un poquito de esta historia. La Biblia, hermanos míos, es singular porque tiene para nosotros siempre verdades gloriosas que nos pueden edificar, dirigir y también bendecir. Leerla es comer el pan de vida. Creerla es encontrar salvación. Vivirla es experimentar la historia más bella del mundo. No estamos tranquilos en el mundo hoy en día. El mundo está pasando por situaciones sumamente críticas, ¿verdad? Yo sé que ustedes saben las noticias de Venezuela, pero está viviendo una crisis de gobierno increíble, ¿verdad? Y como él, otros muchos pueblos, ya han muerto más de 25 personas en Venezuela a causa de la imposición del señor Maduro, que más que ser Maduro es inmaduro. Pero se está viviendo así, y no se diga América Latina y también Europa y los países árabes. Irán, el enemigo jurado de Israel, acaba de hacer una declaración que ha hecho temblar al mundo y especialmente a Estados Unidos. Dijeron, ya tenemos nosotros la bomba nuclear. Por mucho tiempo ese armamento estuvo privado a los países árabes, pero fueron recibiendo uranio y recibiendo otra serie de materiales vitales para construir las bombas atómicas, y ayer saltó a la plataforma mundial diciendo ya tenemos bombas atómicas, ya tenemos armamento nuclear que es altamente nocivo, peligroso. Y se supone que si sigue la crisis con Israel con Siria y con otros lugares, no sabemos qué vaya a pasar. Aviones chinos están aquí en la Antártida y barcos rusos. Los tenemos también aquí en Cuba, a 70 millas de distancia, y las situaciones no se predicen agradables para lo que resta del año. Algunos hasta avisoran que pudiéramos tener una guerra civil y que sería tal vez menester y necesario establecer entonces el estado de establecer un estado de encierro para la gente otra vez, lo que se llama la ley marcial, y encerrarnos a todos en casa, y el ejército andaría patrullando por las ciudades, tratar de que no haya desmanes y una serie de situaciones serias. Quiera Dios que no suceda. ¿Ha orado usted por Estados Unidos? No levante la mano, pero esta semana ha orado por Estados Unidos. Pero necesita nuestra nación aquí nuestra oración, ¿verdad? Que Dios nos dé su gracia y nos ayude en lo que resta de este año.
Si vienen cosas desconcertantes, usted prepárese. La gente dice y las noticias dicen que si alguna de esas cosas sucede y entra la ley marcial aquí en Estados Unidos y en otros 208 países que dicen que sería simultáneo, tendríamos un encierro de 15 días a un mes. No habría bancos, no habría ¿cómo se llama? Cajas para sacar dinero con las tarjetas. Muchas tiendas estarían cerradas, los bancos cerrarían y a lo mejor cuando regrese los ahorros que tenga ya desaparecieron. Y dicen, por lo tanto, prepárese con comida para 2 semanas, 3 o 4. Compre comida no perecedera, como puede ser frijoles en lata, arroz, y todas esas cosas, lentejas, esas cosas que las mujeres saben más que nosotros, ¿verdad? Pero prepárese por lo menos para 15 días. ¿Qué va a comer si mañana no se abren las tiendas? Si mañana está cerrado el comercio, no va a haber teléfonos tampoco. Se va a cortar el internet, se va a cortar el teléfono. Lo único que vamos a tener es la corriente eléctrica, pero fuera de eso, nada de eso habría. Ni tiendas, ni bancos, ni cajeros automáticos, ni quien le venda ni le dé algo. Así es que vale más que se prepare, y algunos hasta dicen, compre un poquito más de frijoles para que le dé a alguno de su familia que no compró, ¿verdad? Puede ser que no suceda, ¿verdad? Pero creo que estamos cerca de una situación así, pero tómelo como un aviso, ¿verdad? Un aviso importante que depende de usted cómo venga y vivamos el siguiente tiempo que viene para esta gran nación. Bueno, el tema de hoy, la única alternativa para los milagros. Leímos la historia fuera de las puertas de Samaria. En esos tiempos bíblicos había 4 miserables leprosos que en lo más sombrío de su vida y de la historia vivían la crisis más espantosa de su vida. La ley establecía que todos los leprosos tenían que vivir fuera de la ciudad, fuera del campamento. Su familia salía y les llevaba comida, sus seres queridos o amigos, y ellos tenían que gritar a distancia, por decir de aquí a la cerca del templo o de aquí a la otra cerca de aquí del otro terreno, tenía que gritar inmundo, 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 para que la gente supiera que tenía esa enfermedad incurable que era el cáncer de aquel tiempo. Tenían lepra y tenían que gritar para que la gente supiera que ahí estaban y no acercarse por lo prohibido de la ley judía y también por lo contagioso que era la lepra en ese tiempo. Fuera de la ciudad había 4 leprosos. Algunos historiadores cuentan lo que la Biblia no dice, pero cuentan que en el tiempo, usted se acuerda, en el tiempo de Eliseo, cuando dice la Biblia que sanó aquel general sirio llamado Naamán. Eliseo le dijo, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán y la lepra se te va a quitar. Y después de luchar consigo mismo y con sus soldados, se metió al río 7 veces y dice la Biblia, la piel le quedó como la de un niño, limpia. No dice la Biblia dónde tenía la lepra,
Pudiera tenerle en la frente o en el pecho, que la protegía la indumentaria de general o la ropa, etcétera. Pero donde quiera que estuviera, dice la Biblia que su piel quedó limpia como la de un niño. Se regresó al profeta y le traía muchos regalos por la fe, creyendo que lo iba a sanar. Traía muchos regalos y ropa y oro y plata y monedas, un montón de cosas le traía para el rey. Y cuando recibió el milagro volvió gozoso para darle un regalo de gratitud, y Eliseo no aceptó nada. Dijo: no necesito nada, ni tienes que dejar nada. Dios es mi sostén, Dios es mi pan de día y de noche. Se regresó entonces con todo lo que llevaba. Pero el criado de Eliseo dijo: ¿cómo se le ocurre al patrón? ¿Cómo se le ocurre al profeta no agarrar nada? Tanto que trae este hombre. No, yo voy a ir detrás de él. Y cuando iba retirado, él se escabulló y se fue, alcanzó a Naamán y le dijo: dijo mi señor que le mandes ropa y esto y lo otro. Y ya le dio lo que él quería. Y el hombre encantado dijo: ¿cómo no? Con mucho gusto, después de este milagro. Todo esto lo traía para él y se lo dio. Regresó el siervo, y como no le dijo al profeta nada, ni el profeta sabía nada, fue y lo escondió debajo de un árbol o en alguna parte, y luego fue y se presentó ante el profeta. ¿Cómo está mi señor? Y le dijo el profeta: ¿y de dónde vienes? Y él se asustó. Dijo: ¿no iba mi espíritu conmigo cuando fuiste con Naamán a pedirle cosas que yo no acepté? Ahora de cierto te digo que la lepra de Naamán se te va a pegar a ti. ¿Qué cosa es la codicia, hermano? El peligro de la codicia. La codicia, con el profeta tenía todo. Si hacía falta pan, Eliseo oraba y Dios les mandaba pan, les mandaba carne, les mandaba lo que fuera. A Elías le mandó unos cuervos que lo alimentaban 2 veces al día, todos los días. En la mañana pan y carne, y en la tarde pan y carne. Y a la orilla del arroyo el agua cristalina del arroyo de Sison. Y ahí vivió muchos meses. Y los cuervos fielmente le traían, y era puro filete, hermano, era puro brisket, puro steak, pura cosa de primera. Dios no falla. La lepra se le pegó a aquel siervo, y dicen algunos historiadores, eso no lo dice la Biblia, que uno de estos 4 leprosos era Giezi, el siervo de Eliseo. Eso es una nota extrabíblica, no lo tiene que creer. Yo lo menciono porque algunos escritores lo mencionan. Pero estos 4 leprosos estaban ahí esperando la bienaventuranza, la bondad y la generosidad de quienes les llevaban pan. Pero la alternativa para un milagro es una palabra sencilla: atreverse. Atrévete, atrévete. El capítulo 9 de San Juan cuenta la historia de aquel ciego que había nacido ciego. La Biblia dice que el Señor lo encontró cerquita del templo, bajando las escalinatas del templo en el atrio de las mujeres, dicen los comentaristas. Y los judíos venían con piedras en la mano para apedrear a Jesús. Y en medio de aquella peliculesca persecución, y él, protegido por los discípulos, tuvo tiempo para hacer un milagro con aquel ciego. Porque los discípulos, cuando lo vieron, le dijeron: oye, Señor, así de pasadita, contéstanos esta pregunta, estamos preocupados. ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué nació ciego? Porque se atribuían todos los males al pecado. Si está ciego, pecó. Si está sordo, bienvenida a mi vida. Bienvenida, amor mío.
No te preocupes, a veces llegamos tarde así, tranquilos. ¿Verdad que no se preocupe, hermano? ¿Verdad? Bueno, ¿alguien más llegó tarde? No se preocupen tampoco, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué nació ciego? Se supone que esta es cuestión de pecado. Una enfermedad, una ceguera, una torcedura de pierna, alguna cosa es cuestión de pecado. ¿Quién pecó? Una pregunta así filosófica o teológica, y Cristo no les respondió. No les contestó su pregunta. Nada más les dijo, no pecó este ni sus padres. Está así para que el nombre de Dios sea glorificado. San Juan 9:4. Así nació para que el nombre de Dios sea glorificado. Luego agarró tierra, tantita. Cristo hizo algunos milagros raros, hermano. Luego a la tierra escupió. Hay algunos que son muy jugosos, ¿verdad? Yo batallo para escupir, pero hay algunos que son muy jugosos. Todo el día avientan medio litro de saliva. Pero escupió el Señor y luego hizo una masa chiquita, se la untó en los dos ojos y luego le dijo, ahora ve y lávate al estanque de Siloé. Y sin preguntar más nada el ciego buscó a alguien que lo guiara, llévenme al estanque, lo llevaron al estanque y ahí se lavó los ojos y dice la Biblia que el milagro sucedió, recobró la vista. La cuestión importante aquí es, atrévete, ¿me voy a atrever a hacerle caso a este hombre que me echó lodo aquí en los ojos y quiere que vaya al estanque y me lave? Así es Dios, de asombrosamente milagroso cuando nosotros nos determinamos a creer, cuando nosotros nos atrevemos a creer. Hubo mucha gente que se atrevió. 10 leprosos fueron a ver, le gritaron a Jesús, ten misericordia, sánanos, quítanos la lepra. Y el Señor, como a los leprosos no se les podía acercar, les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote y ofrezcan la ofrenda de purificación que ordenó Moisés. Y fueron. Y dice la Biblia que mientras iban, fueron sanados. Debe de haber sido asombroso para aquellos leprosos que se le caía la cáscara de la piel. Donde tuvieran la lepra, se les caía la lepra. Los 10 quedaron sanos, pero solo uno regresó. Le dijo, muchas gracias, Señor. Qué bendición tan grande. Mira, estoy limpio. Jesús le dijo, ¿y no fueron 10 los que sanaron? Él debe de haber dicho que sí. ¿Y los otros 9 dónde están? Mi hermano, la única alternativa para que tengamos milagros es atreverse. Atreverse a ser agentes de cambio. Estos 4 leprosos protagonizaron una de las hazañas más memorables de la historia de Israel. Se atrevieron a decidir. El verso número 4 dice, si tratamos de entrar en la ciudad por el hambre, nos vamos a morir. Y si nos quedamos aquí, también nos vamos a morir. Vamos pues allá donde están los sirios. De allá era Naamán. De donde están los sirios, vamos. Ellos sí tienen comida. Si nos dan, vamos a vivir. Y si nos matan, pues de igual nos vamos a morir aquí de hambre. Porque la ciudad tenía muros y nadie salía, estaba sellada la ciudad, protegiéndose de los sirios. Nadie salía y nadie entraba. Así es que dijeron, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos, total, aquí nos vamos a morir. ¿Quién sale con el hambre que hay allá a darnos de comer aquí a nosotros? Y se atrevieron. Ellos se atrevieron a decidir. La indecisión es la promotora del parálisis social y espiritual que empobrece a los hombres, a las empresas y también a las iglesias.
La indecisión es el ocio que pudre las neuronas y mata la creatividad de nosotros. Mata el ingenio y la creatividad. La indecisión hunde a los pueblos y a los individuos en la oscuridad enorme del olvido. Nadie, sobre todas las cosas, puede triunfar si padece de inacción, de actividad, si no se atreve a enfrentar los riesgos que implica recibir un milagro. La única alternativa para los milagros es atreverse. Nadie sabe lo que pudo haber sucedido con estos 4 leprosos si no se hubieran atrevido a decir: vamos a morir con ellos. Vamos a morir con los enemigos de nosotros, con los enemigos de Israel, porque ellos sí tienen comida. Si nos matan, aquí nos vamos a morir. Y si nos dan la vida, y se atrevieron. Por eso, mis hermanos amados, hay mucha gente como fuera de serie, ingeniosa, atrevida, determinada, valiente, gente que hizo maravillas en nuestra sociedad. Tenemos, por ejemplo, a Pasteur, que es el que descubrió la penicilina, que es uno de los antibióticos más usados en el mundo. Benjamin Franklin nos dio eso que tenemos aquí. La electricidad, la luz, surgió de Benjamin Franklin. Los hermanos White fueron los primeros en comenzar a hacer los primeros aviones y comenzaron a volar. Y a ellos les debemos volar más allá de las nubes. Es imponente estar allá tan lejos, tan alto. Se ven las montañas nevadas, el cerro cuando baja el avión, se ven las ciudades cuando usted viaja a Europa o a alguna otra ciudad, hasta le dicen: vamos pasando por Austria, estamos cerquita de Viena, estamos pasando por Roma o estamos pasando por Turquía, y uno se asoma a ver qué ve allá, a Turquía, a Roma, en fin. Los hermanos Wright, a ellos se les debe el que los aviones vuelen, porque fueron los inventores de ellos. Y los carros que usted tiene, especialmente los que les gusten los carros Ford, se lo deben a Henry Ford. Él fue el atrevido, el determinado, el valiente que decidió tratar de inventar un motor que tuviese tracción propia con algún combustible, y a ellos se debe todos los carros Ford, y de ahí tal vez surgió todo lo demás, pero a él se le debe toda esa grandeza de los carros. Al principio no eran como hoy, que le apretan un botoncito y rumba el motorón, ¿verdad? O le da con la llave, no. Yo recuerdo de niño, ya pasó mucho tiempo, pero había un hermano en la iglesia llamado Margarito Silva, y yo era muy amigo de David, su hermano. Y entre los dos le sacábamos dinero a su hermana, porque él decía: vamos a buscar a Eva, ya sé dónde está. Los domingos se iba separado. Era cuando los novios se veían en las esquinas, ahí debajo de un árbol. Y decía David: vamos, ya sé dónde está Eva. Y íbamos y le descubríamos, y como se supone que era aquello muy discreto, le daba dinero a David: y no voy a decir nada chismoso. Y le daba dinero y nos íbamos a las cocas nosotros. Pero su papá, Margarito, tenía carro, y a lo mejor era el único carro de aquel tiempo. Era un carro de esos que se le daba vuelta aquí, el que le llamaban el crank. Otro. Y una puchadita y dale. Imagínense, ya llovió mucho tiempo, hermano, ¿verdad? Él tenía un carro así. Ford inventó esos motores de los carros que hoy tenemos. Alejandro el Grande conquistó el mundo, y cuando ya no había más que conquistar, se sentó a llorar. Dijo: ya no hay más que conquistar.
Cristóbal Colón descubrió América en unos viajes impresionantes, con crisis de navegantes y toda la historia. En una parte dicen que quemó los barcos porque la gente se quería regresar y dejarlo solo. Y él dijo, para que nadie se vaya, quemamos el barco y se acabó. Aquí vamos a plantarnos nosotros. Martín Lutero fue muy atrevido para luchar contra el clero, contra el catolicismo, contra aquella religión universal, enfrentarse. Lo mataron, lo quemaron como Savonarola y como otros muchos. Savonarola incendiaba los pueblos con el fuego de Dios, la palabra poderosa de Dios, el mensaje. Martín Lutero era un sabio increíble, vivió mucho tiempo orando, ayunando, sacrificándose. Cuando él era católico, cuando él creía que de esa manera se salvaban, finalmente Dios le envió una palabra poderosa, la de Romanos 1:17, que usted debiera de saber cómo dice. No es un verso muy grande, pero dice: el justo por la fe vivirá. Dijo, y si viven por la fe, ¿de qué me sirven los golpes, los ayunos, dormir en un catre de alambre, dormir en la intemperie en tiempos de nieve y un frío intenso, sacrificarme con muchísimos ayunos enormes? Dijo, ¿de qué me sirve? El justo por la fe vivirá. Y se atrevió a creer aquella palabra, entregarle su corazón a Cristo y se convirtió en el padre de la Reforma Protestante, en el año 1500. La gente que se atreve, atreverse es la única manera de ser vencedores. Y usted y yo estamos aquí porque decidimos, porque nos atrevimos. Peínate, levántate, hazte el churro, arréglate. Hoy es domingo. Dicen que algún día una madre le hablaba a su hijo: hijo de mi vida, levántate ya, hoy es domingo. No, seguía feliz. Hijo, por favor, ya levántate, es domingo, arréglate, peínate, arréglate. No. ¿Y por qué me tengo que levantar? Porque hay que ir a la iglesia. ¿Y por qué hay que ir a la iglesia? Pues porque tú eres el pastor. Digo, levántate, tú eres el pastor, levántate. Mi hermano, decidirse es agarrar la única alternativa para ser vencedor. Una alternativa para nuestra conciencia. El pasado es una historia inútil y no nos sirve ni para tranquilizar la conciencia, porque dicen que peleaban los de Matamoros contra los de Monterrey y estaban alegando, no, que ustedes son muy agarrados, que son muy codos. Y dijo, sí es cierto, ¿y ustedes? Dijo, no, ustedes tienen una cosa, ustedes dicen, yo tuve. Nosotros somos codos, pero tenemos. Bueno, así peleaban ellos. Llorar, mi hermano, por el pasado es querer tranquilizar la conciencia sin lograr. Aquellos leprosos decidieron no mirar para atrás. Ellos determinaron aquello y veían el sábado de santa reverencia y lo lloraban como una decoración del pasado. Veían la casa de Dios como el refugio de su alma y solamente se consolaban en ello. Recordaban las fiestas solemnes del Pentecostés y de la Pascua y de las cabañas y todas las fiestas de Israel. Tenía 7 fiestas grandes Israel. A 2 de ellas estaba obligado a ir todo varón mayor de 12 años. Tenía que estar en la fiesta de la Pascua y en la fiesta del mes de octubre. Todo varón judío tenía que estar y venían de todas partes a las fiestas solemnes. Ellos las recordaban, yo creo, con cierto hastío, con cierto desdén, y nuestras fiestas estamos aquí viviendo nuestra triste historia. ¿Cuántas cosas verían los leprosos de su pasado? Sus hijos. ¿Cuántos tenías tú, oye? No,
¿Cómo yo tenía 4? ¿Viven todavía? Pues, quién sabe. Familias, recordaban a la familia, los hijos, la esposa, los amigos y mucho más, pero eran solamente recuerdos. La gracia de Dios era una joya olvidada para ellos. La esperanza era un artículo de lujo sin ningún beneficio para ellos. La misericordia para ellos era una joya perdida. ¿Quién me alimenta con esta hambruna? ¿Quién me cuida? ¿Quién me mira? ¿Quién me da un pedazo de pan? Y toda aquella misericordia que ellos disfrutaban porque tenían que vivir fuera del campamento era solamente una joya perdida. ¿Dónde está la misericordia? Es que aunque tengan misericordia, no tienen pan. Misericordia sí tienen, y paz sí tienen, y buena voluntad tienen, pero pan no tienen. Se habían comido todo lo que se podía comer en la ciudad, lo que fuera: gallinas, pollos, víboras, marranos, hasta los cerdos, que eran animales inmundos. Me imagino que los hicieron chicharrón. El tren del pasado, hermanos, son vagones sin rumbo. Son vagones sin destino. Si no decides con determinación arrancar ahora, irás navegando y caminando en el vagón del olvido. Si te quedas en el hastío, en la indiferencia, en la inactividad, nada lograrás, sin importar lo prometedor que pueda pasar. Mire, hermano, observe una discusión que termina en acción. ¿Cuántas santas resoluciones fuertemente sentidas ha habido en esta casa de oración? Tenemos 19 años que inauguramos este santuario, en el año 2006. Sin contar los años que estuvimos en Pasadena y luego en South Houston. Aquí inauguramos el templo en el año 2006. ¿Cuántos años son? ¿20 qué? 18, 19. Ok. ¿Cuántas santas resoluciones, decisiones, entregas, conversiones, sanidad? ¿Cuántas cosas extraordinarias ha habido? ¿Cuántas resoluciones fuertemente sentidas en esta linda casa de oración? Pero ¿cuántas se han perdido, se han esfumado y se han ido porque nos quedamos en la banca, porque no hicimos acción, porque no determinamos venir al altar, porque no quisimos hablar con Dios, o porque no asistimos a la iglesia? Aquellas cosas grandes preparadas por Dios para romper los hábitos, arrancar las enfermedades, quitar los dolores, hacer los milagros necesarios, se quedan en el olvido por falta de una determinación, de una acción, de un atrevimiento. Aquellos hombres hicieron historia, aquellos 4 leprosos hicieron historia porque decidieron, se atrevieron, se determinaron a decir: vamos allá, porque allá hay pan. Son los únicos que nos pueden dar, y si no nos dan, pues que nos maten. Va a dar igual morir de hambre que nos claven la espada en el pecho. Y ellos tuvieron que hacer una acción fuerte, una acción definitiva y una acción mortal. 4 cosas interesantes tiene su decisión. Primero, que fue fuerte, definitiva y mortal. Oye, si vas allá, ¿qué seguridad tienes que te van a dar de comer? Ninguna. Si no te dan de comer, te van a matar. Pues si no nos quieren dar de comer y nos quieren matar, pues que nos maten. Aquí nos vamos a morir igual. Fue una decisión unánime. Los 4, dice la Biblia, que estos 4 leprosos, dice, si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay, nos vamos a morir con ellos. Y si nos quedamos aquí, también nos vamos a morir. Vamos pues y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dan la vida, viviremos. Y si no, nos dan la muerte, moriremos. Fuerte, definitiva y mortal. La segunda cosa interesante de su acción es que fue unánime. Los 4 se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos, vamos, no te quedes. Alguien a lo mejor dijo: no, yo no llego, ya como estoy no llego allá, mejor aquí los espero. Si le dan me traen un lonche, y si no, ni modo.
Pero los 4 fue una decisión unánime. Tercero, fue una acción y decisión instantánea. Hay veces en que dices que sí, ahora, o significa que estás diciendo que no. Ya ven los novios desesperados. Bueno, pues, ¿cuándo me vas a dar el sí? ¿Se acuerda cuando andábamos noviándonos? Tú no te acuerdas, ¿verdad, mi vida? Bueno, ¿cuándo? ¿Sí o no? Espérate tantito, cálmate. Estoy conociéndote, viendo a ver cómo te portas. Y si no andas de enamorado por aquí, por allá. Fue una acción instantánea. Ellos decidieron y fue una acción para siempre. Ahí nos vamos a morir con los sirios o ahí vamos a vivir. Pero el destino nuestro está ahí fijado en el campamento de los sirios. Una acción para siempre. Si nos matan, bienvenida a la muerte. Mi hermano, la decisión de los leprosos, por buena que era, no se fundó en ellos mismos. Se fundó en otros, en los sirios. Ellos dijeron, en la ciudad no hay nada y aquí no hay nada. Y allá hay mucho. Vamos a intentarlo. Si ellos nos dieren la vida, vamos a vivir. Y si nos matan, moriremos. Jamás las buenas acciones están ausentes de riesgos. Nunca, nunca las malas acciones están exentas de riesgos. Todas tienen algún riesgo. Jamás. Cristóbal Colón hizo aquellos viajes transatlánticos, supuestamente iba a las Indias Occidentales para traer algunas cosas para España, y vino a dar América, descubrió América en el año de 1492 y todavía se celebra en México, y no sé si en todos los países se celebra el descubrimiento de América y se recuerda a Cristóbal Colón. David Livingstone, el misionero blanco en el continente negro, determinó ir a África a evangelizar a los de África. En el tiempo en que había tanta esclavitud de los negros y de allá los traían en cadenas de a 50, de a 100, de a 200. Los barcos se llenaban de negros africanos que venían para acá, para Norteamérica, a las plantaciones a trabajar, a seguir siendo siervos, pero por lo menos a lo mejor a comer mejor. Y David Livingstone dijo, yo voy allá y les predico el evangelio. Y fue allá a predicar el evangelio. Su vida y su pasión fue el continente negro de África. Llegó y predicó toda la vida el evangelio. La gente que se convirtió lo seguían como hijos de él, lo cuidaban, lo velaban, lo protegían, lo amparaban como si fuera su padre, y en un sentido era su padre. Los protegía de los malos que iban a traficar con ellos y mandarlos a Europa y acá a Estados Unidos. Él amó mucho África y vivió allá. En los primeros 3 meses que David Livingstone llegó al África, caminó 34,000 kilómetros. En los primeros 3 meses, 34,000 kilómetros en canoa, a pie y a lomo de buey. Era un cartógrafo, era un geógrafo, era un misionero, era un escritor, y sobre todas las cosas era un misionero, y ganó gente y predicó el evangelio, hizo cosas extraordinarias porque se atrevió. Dios le dio el llamado y él se atrevió a ir. ¿Cuántas cosas no sucederíamos si nosotros nos atreviéramos, hermano? Un negro llamado Uma fue a una iglesia que le quedaba como a 20 kilómetros de distancia entre la selva africana a pie, y llegó a la iglesia, entró, oyó el evangelio, pasó al altar y le entregó su vida a Jesús. Lloró, se angustió, le pidió perdón, el Señor lo cambió. Salió de la iglesia. Afuera lo saludaban los pastores. Él le dijo, oiga, pastor, ¿no tendrán ustedes
otra iglesia donde yo pueda predicar. Y el pastor se le quedó viendo con sorpresa. No tenemos ahorita otra iglesia. Se fue. A los 2 meses regresó a un culto emocionado y gozoso. Disfrutó la vida espiritual y al salir volvió a decirle al pastor: oiga, ¿no tendrá usted una iglesia donde yo pueda predicar? Dijo: pues no tenemos. El pastor se juntó con el board de la iglesia, con los ejecutivos, y dijo: oigan, pues hay un morenito que está llegando a la iglesia, vive muy lejos, quién sabe cuántos kilómetros, pero ya ha venido 2, 3 veces y cada vez que se acaba el culto viene y me dice que si no tenemos una iglesia, ¿dónde predica este hombre? Y le dijeron: oiga, pastor, pues allá de aquel lado del río, allá aquella misioncita que tenemos, que nunca creció ni dio de sí, unos cuantos hermanitos ahí vegetando de una manera espiritual, pues ¿por qué no le da a esa iglesia? Y la siguiente vez que vino y que le preguntó, dijo: sí, tengo una iglesia para ti. ¿Y por qué quieres la iglesia? Y le dijo el negrito, le dijo: pastor, la primera vez que vine aquí y pasé al altar y lloré como un loco, le entregué mi vida a Jesús y Él me dijo: yo quiero que prediques el evangelio. Por eso quiero predicar. Y me fui a mi hacienda, a mi ejido por allá. Y antes hay una cueva grande. Ahí me metí, pastor, a orar. Y estuve 19 días en ayuno y oración y leyendo la Biblia. Estaba recién convertido. La siguiente vez que vine, cuando me fui de aquí, volví a meterme a mi cueva y estuve otros 19 días en ayuno y oración y leyendo la palabra de Dios. Por eso quiero predicar el evangelio. El pastor se asombró. 2 ayunos de 19 días. No me conteste cuánto hace que no ayuna. No me conteste. 19 días de ayuno para ver la gloria de Dios. Le dijeron: tenemos una misioncita allá, vaya, ya se cargó. Y fue a predicar este negrito. Y la iglesia comenzó a crecer. Y la obra comenzó a crecer. Y en el término de 1 año, aquella iglesia moribunda se convirtió en una iglesia de 1,200 creyentes. Y la iglesia donde se había convertido seguía siendo la misma iglesia y del mismo tamaño y de todo igual. Y un día se encontró con el pastor y le dijo: ¿y qué haces, mi hermano, tú en el año? Le explicó la historia. ¿Qué haces en el año? Y el pastor le dijo: en septiembre, pastor, siempre que llegue el mes de septiembre, yo junto mi Biblia, mi maletita, una poquita de ropa, le doy un beso y un abrazo a mi esposa y a mis hijos y me voy a la cueva 19 días con Dios en ayuno y oración. Hermano querido, ¿cuántas cosas cambiarían en nuestra vida si tomáramos determinaciones serias? Si nos atreviéramos a tomar este libro en serio, hermano. Este libro dice: clama a mí, yo te responderé. Este libro dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, lo libraré. Este libro dice: todo el que tenga sed, venga a mí, beba.
sáciese, venga y coma el pan de vida. El que tenga sed, venga a mí y beba, porque de mí fluirán ríos de agua viva. El Dios de los leprosos es el Dios de nosotros. Hoy nos hacen falta héroes, nos preocupa, y al mundo y a la sociedad le preocupa. A los filósofos, a los psicólogos, a los estadistas, a los maestros, todos concuerdan que nos hacen falta héroes. Hay traficantes de niños, hay traficantes de seres humanos, hay traficantes de droga, hay asesinos por montones, hay violentos por montones, hay ladrones por montones, pero hace falta gente determinada a hacer lo bueno y decir: yo quiero un milagro de Dios en mi vida. Cuando nos decidimos, las cosas comienzan a cambiar. Dios habló con Noé en el capítulo número 6 de Génesis. Noé tenía entonces, el mundo tenía entonces 1056 años, según los que hacen la cronología. 1056 años. Y Noé vivió 600 años. Y se tardó 120 años en construir el arca y predicarle a la gente. Dios se cansó del hastío. Dios se hastió de la vagancia. Dios se cansó de la maldad de la gente y dijo: he decidido exterminar el mundo, pero a ti te he visto justo. Así es que tú y tu familia, hazme un arca en la que ustedes se salven. Y mientras hacía el arca y la gente venía a tildarlo de loco, de iluso, de fantasioso, de engreído, de petulante, de lo que sea, él les predicaba el evangelio. Dios va a enviar un juicio, Dios va a enviar la lluvia, Dios va a enviar un diluvio. Por eso estoy haciendo esta arca, porque Él me mandó que la hiciera. Aquí van a entrar todos los animales. Bueno, menos ustedes, a lo mejor les dijo, menos ustedes. Aquí van a entrar todos los animales, menos usted. No quieren creer. Es para salvación. Dios va a salvar de todas las especies los animales. Nos va a salvar a nosotros y al que crea. Atrévanse a creer. Se burlaban de él. La historia dice que en ese tiempo no llovía, que la tierra se humedecía por un rocío muy abundante que caía sobre la tierra y no llovía. Como que la gente no conocía la lluvia. Este hombre está loco, este anciano está loco. 120 años, dice 1 Pedro, predicando el evangelio y haciendo aquella inmensa arca. Un barco enorme y descomunal, una caja flotante. En ese tiempo no había barco. Yo creo que de donde agarró un modelo, Dios le dijo cómo la hiciera y Dios le dio medidas claras. Dios le dijo de qué medidas tenía que usarlo. Tenía que ser de madera de ciprés, tenía que ser calefateada con brea y tenía que tener... dice la historia que tenía o si nosotros consideramos el codo que menciona la Biblia por 60 centímetros, el arca medía 180 metros de largo. 180 metros, casi 2 cuadras de México, 2 manzanas. 180 metros de largo, 30 de ancho y 18 metros de alto, de 3 niveles, 3 pisos. La gente considera que a lo mejor el codo en aquel tiempo era de 45 centímetros. Y si era así, entonces la barca que él hizo medía 150 metros de largo, 1,5 cuadras, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Tenía 3 niveles, tenía 3 pisos el arca para albergar a toda la colección de animales que Dios iba a salvar, para reproducirlos después del diluvio, que tuviera espacio para alimento suficiente y los miembros de la familia de Noé. Y tenía solamente una puerta y solo una ventana. Esa fue el arca que Dios le encargó que la hiciera. Se tardó 120 años y los 120 años predicó. Nadie se convirtió, nadie creyó, solamente su familia sirvió a Dios con todo su corazón. Y el arca es un cuadro revelador de nuestra salvación por Cristo, según 1 Pedro 3:18 en adelante. Noé se atrevió, insistió, se determinó y logró entonces la salvación extraordinaria de él. No hay, hermanos míos, no hay ningún atrevimiento que carezca de riesgos y que carezca de peligros. Quiero citarle 3 cosas y ya voy a terminar. Yo sé que me pasé de tiempo, usted ha de perdonarme, ¿verdad? Pero además, si no vino la semana pasada, pues
No estamos perdiendo mucho, ¿verdad? A ver, lea 2 de Samuel capítulo 23. ¿Dónde está 2 de Samuel capítulo 23? De carrerita le voy a leer 3 citas. 2 de Samuel capítulo 23, y ahí vamos a leer tres pasajes. Ahí David tuvo 32 guerreros valientes, y de esos, todos esos, tuvo 3 que fueron los supremos. ¿Qué harían los 3? Porque usted lee en esta historia de la Biblia y lee de gente que hizo hazañas increíbles y dice, no igualó a los primeros 3. Y luego otro hizo hazañas increíbles, no igualó a los primeros 3. Luego otro, oye, pues ¿qué harían los 3? Mire lo que hicieron estos que no igualaron a los primeros 3. Capítulo 23, versículo número 11. Tenemos primero a Osama. Jueces 23, perdón, 2 de Samuel 23, 11. Y mire lo que hizo este tipo. Después de este fue Shama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, él solito, Sama. Y Jehová dio una gran victoria. Y dice, y Jehová mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y luego después nosotros, mire cuántos mató. Mató a todos los filisteos que estaban ahí, Sama. Dice el verso 12, y se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová le dio una grande victoria. El segundo que tenemos ahí es el verso 18, se llama Abisai o Abisaí, no tiene acento, pero dice Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser jefe, pero no igualó a los 3 primeros. Y el último se llamaba Benaía. Esta historia es bonita. Versículo número 20. Mire lo que hizo Benaía. Dice, después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Casebel, este mató a 2 leones de Moab. No había los rifles de hoy, ni las pistolas de hoy, ni las, ¿cómo se llaman? Las granadas de hoy. Aviéntale una granada y se acabó el problema. Este mató 2 leones en Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un pozo cuando estaba nevando. Fue persiguiendo al león, el león cayó en un pozo, él brincó al pozo y ahí mismo mató al león. Qué atrevimiento, qué gente determinada. Y mire lo que dice la Biblia, verso 21. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y le arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Mi hermano, las cosas grandes suceden cuando nosotros nos atrevemos. La única alternativa para los milagros es atrevernos. Si decidimos nosotros atrevernos y servir a Dios, hacer la diferencia en nuestra fidelidad, en nuestra devoción, en nuestras finanzas, hacemos la diferencia. Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas ni te intimides. Pero muchas decisiones, hermano mío, se quedan ahí. Póngase de pie. Se quedan ahí en la banca. Venir y decirle, Señor, yo ya no quiero este reumatismo.
Yo ya quiero una vida mejor, un trabajo mejor, finanzas mejores. Estoy lidiando con todas estas circunstancias y solamente tú puedes ayudarme, Señor. Pero atrevernos, hermano, es el único antídoto para poder enfrentar la vida y ser victoriosos. La gente que se atrevió hizo enormes cosas. La gente no creía en David cuando Goliat. Y hasta le dijo el rey: ponte mi armadura porque si no ese gigante te va a despedazar. Dijo: no, yo no la necesito. Dios va conmigo. Y cuando se enfrentó con el gigante, él dijo la gran verdad. Le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el príncipe de los escuadrones de Israel, a quien tú has ofendido, y él te entregará hoy en mi mano, y el pueblo sabrá que Jehová es Dios. Mi hermano, cuando con una determinación así nos decidimos, Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu familia, en tus hijos, en tu vida, en tu hogar, con tu marido o con tu esposa. Hay crisis que a veces nos atan y no nos dejan vencer. Yo quiero invitarlo a hacer una oración esta mañana, ¿sí? Cierre sus ojos, haga una oración conmigo. Me encantaría que si usted tiene alguna gran petición o una gran necesidad, viniera esta mañana al altar, porque es la actividad y la acción la que nos da a nosotros la bendición. ¿No le gustaría venir y decirle: Señor, mis finanzas están bajas, en mi familia tengo problemas, mis hijos están urgidos de tu gracia y de tu dirección, ya no encuentro el camino, no sé cómo hacerle? Venga, mi hermano querido, con todo su corazón, venga. Esta mañana es una mañana de decisión, de atrevimiento. Atrévase a decirle: Señor, aquí estoy esta mañana. Dígaselo con todo su corazón. Esta mañana yo oraba por usted y le dije: Señor, que los que pasen al altar y te digan algo que endulce tu corazón, Señor, y que alegre tu vida, Señor. Ven y hazles un milagro, cualquiera que sea su situación, un problema de familia, un problema de enfermedad, un problema de dolor crónico, un problema